Bueno, entonces pongo a grabar la clase que va a quedar disponible en el campus virtual y hacemos entonces una recuperación de los contenidos que vimos en el programa de taller uno de la unidad 5 y 6 fundamentalmente. Vuelvo solo un paso para atrás para decir que estos dos temas, es decir, la identificación y caracterización de actores sociales y el análisis de problemas están directamente vinculados al ejercicio del diagnóstico, ¿sí? Cuando vemos estos temas, estamos hablando de sobre qué hacemos un diagnóstico y analizamos fundamentalmente procesos sociales que tienen que ver con estos dos aspectos, ¿no? Diría que fundamentalmente sobre el análisis de problemas sociales y en torno a esos problemas, cuál es la dinámica que se dan los actores vinculados a esa problemática. Ahí encontramos la primera vinculación, ¿no? Es decir, el diagnóstico, como hemos dicho, es un proceso de investigación social aplicada al campo de la intervención. Sí, es un estudio, es una investigación, es un estudio, es una búsqueda de información que nos permite actuar. Y en esa relación es donde resulta fundamental ubicar sobre qué queremos conocer y siempre vamos a estar haciendo referencia a problemas y necesidades sociales y de qué modo podemos actuar. Y ahí es donde aparece la dinámica de los actores, ¿no? De los actores institucionales, comunitarios, de los actores políticos, económicos. Es decir, que en esa relación ubicamos fundamentalmente el objeto de conocimiento del diagnóstico. En la unidad 4, que no nos vamos a detener hoy, hicimos referencia a las herramientas, al cómo conocemos, de manera muy inicial, ¿no? Haciendo una aproximación a lo que son las técnicas, como la observación, la entrevista, las fuentes primarias y secundarias, los registros, etcétera. Pero hoy nos vamos a detener entonces sobre el objeto de conocimiento, ¿sí? Sobre qué conocemos. Y ahí ubicamos como uno de los contenidos, decíamos, la caracterización de actores sociales, ¿sí? Voy a compartir este material, este PowerPoint que va a estar en pantalla y que va a quedar subido al campus junto con los videos. Así que lo van a tener. Igual tomen la nota que quieran, pero va a estar disponible para que lo puedan utilizar. Como contenidos de esta unidad 5 sobre actores sociales, diríamos que en principio lo primero que nos proponemos hacer es una definición abstracta de qué son actores sociales. Y el texto de Bárbara García Godoy, que es un texto breve, es más una ficha de registro de aportes de distintos autores que hacen hincapié en qué es un actor social y cómo los definimos, ¿sí? En ese sentido, la definición de actores sociales forma parte de un concepto que viene de muchos campos, podemos decir, eso es lo que figura en el texto de García Godoy, pero sobre todo viene del campo del diagnóstico, llamamos situacional, ¿no? Es decir, hacer un diagnóstico es leer una situación. Y en esa situación, como si fuera una obra de teatro, digamos así, intervienen distintos actores, ¿sí? Los actores sociales son siempre grupos más o menos organizados y con algún grado de institucionalidad que actúan en relación a algún acontecimiento, algún hecho social significativo. Para nosotros van a ser los problemas sociales. Podrían ser otros hechos, podríamos analizar otros procesos, pero nosotros nos vamos a centrar en aquellos actores, grupos, organizaciones, instituciones, redes, movimientos sociales, iglesias, que tienen un papel en torno a una problemática social determinada. Con esto vuelvo a subrayar y hago una nota al pie. No pongan más que el actor social es la trabajadora social que los recibió en el centro. No es un actor social la persona individual, porque si se va y renuncia a la trabajadora social que lo recibe y viene otro, la institución sigue prestando el mismo servicio, por ahí con otras características. Pero no ubiquemos a las personas individuales, lo remarco porque es
una afirmación recurrente que hacen y que nosotros corregimos, puede estar encarnada, puede estar representada por alguna persona, ¿sí? No sé, por ejemplo, el director de una escuela representa a la institución escolar, que no es el director per se, no es la persona individualmente. Son grupos que con algún grado de organización e institucionalidad intervienen sobre una situación que llamamos problema social. Problemas sociales en términos generales. En ese sentido, seguimos un poco la metáfora del actor y decimos que un actor se define en función de un escenario. Por fuera del escenario no hay actores. El actor cumple un rol o un papel en un escenario y en torno a una situación o un acontecimiento socialmente significativo que le da sentido a esa acción. ¿Sí? En este sentido, los escenarios de la intervención donde nos desempeñamos trabajadoras y trabajadores sociales pueden ser un territorio, un barrio, una comunidad, puede ser una institución, puede ser una familia, puede ser una red de organizaciones e instituciones, ¿sí? Pero nunca es por fuera de ese escenario que entendemos el comportamiento de los actores. Un actor se define por su situación. Y en este sentido, los actores van a cumplir un papel, van a cumplir un rol diferenciado, y ahí identificamos a algunos autores de la planificación. Pichardo Muñiz, por ejemplo, está mencionada en el texto de García Godoy, que ubica a los actores en relación al problema. Hay actores afectados por una problemática, ¿sí? Son los que padecen el problema. Hay actores involucrados, es decir, aquellos que intervienen sobre esa situación. Hay actores que representan una respuesta institucional, es decir, lo que hace el Estado frente a esa problemática. Podemos distinguir como posiciones e intereses siempre en relación a esa problemática particular. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el actor es parte de un sistema. ¿Cuál es el sistema? El escenario, la situación, la trama de actores que interactúan entre sí y unas coordenadas de tiempo y lugar, ¿no? Es decir, en qué momento, en qué circunstancia, en qué situación esos actores se interpretan. Sigamos el libreto del actor, ¿no? Como si fuera un teatro, como si fuera una película, y esa es una referencia que nos es útil para entender que por fuera de esa escena, los actores no comprendemos sus comportamientos por fuera de esa escena, digámoslo así. ¿Hasta acá vamos con esto? ¿Sí? Dijimos también que los actores van a tener diferentes lógicas y racionalidades, ¿sí? Es decir, un actor se define por lo que hace, y lo que hace puede estar orientado, ahí siguiendo los aportes de una socióloga que se llamaba Hilda Herzer, que estudiaba los procesos urbanos sobre todo, ubica que hay actores que definen su acción en torno al poder, los actores políticos, en torno a la necesidad, los actores comunitarios, y en torno al usufructo de la ganancia o el lucro, que son los actores económicos o privados, del sector, digamos, del mercado capitalista. También hay actores que ordenan su acción en torno a la atención de lo público, lo que es común, lo que es de todos, que son los actores estatales. Entonces, lo que define a un actor es también su lógica o racionalidad, es decir, en función de qué organiza su práctica o su acción. Eh, ¿Hasta acá? ¿Sí? En ese sentido, podemos decir que un actor puede cambiar su posición, su lógica o su interés, y en ese sentido se configura de manera distinta, ¿no? Un grupo comunitario que presta servicios en un barrio y que de repente participa de una agrupación política. En ese sentido, cambia su posición y su rol. Por lo tanto, la dinámica de los actores es de una movilidad, podemos decir, permanente. Un actor económico puede asumir la prestación de un servicio comunitario, o un actor político
cuando logra ocupar posiciones en el Estado, se transforma en un actor estatal. Esa dinámica, esa movilidad de los actores, un poco define también que no los ubiquemos como casilleros o como compartimientos separados, estancos, ¿no? Es decir, que no se vinculan con otras lógicas. Nosotros dentro de esos actores, que son múltiples, que son variados, que pueden modificar su posición, identificamos fundamentalmente cuatro actores que nos interesa analizar. Por un lado, eh, los actores estatales, el municipio, ¿sí? Como el actor estatal principal, pero dentro del actor estatal podemos encontrar otros actores, ¿sí? Por eso digo cuatro. El municipio es un referente, pero vamos a encontrar otros actores estatales, las escuelas, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, ¿sí? Las instituciones sanitarias, que no responden por ahí a un espacio municipal, pero que son actores del Estado en el territorio. Entonces, los actores estatales, con eje fundamentalmente en el municipio y en otras formas de estatalidad en el territorio, las organizaciones o movimientos sociales que representan actores comunitarios, es decir, los propios sujetos que se organizan para dar respuesta a sus propias necesidades, y las familias como unidades domésticas. Las familias son unidades económicas y son unidades convivenciales también, ¿no? Unidades de parentesco, de residencia, pero también unidades que organizan su reproducción económica. Estos actores, que por supuesto no son los únicos, son representativos de los escenarios de intervención del trabajo social. ¿Hasta acá vamos? Si hay preguntas o comentarios, escriben por el chat o intervienen si quieren, levantan la mano o abren el micrófono. Entonces, ¿por qué nos interesan estos actores? Bueno, porque tienen relevancia en los procesos de intervención del trabajo social, ¿sí? Y nos vamos a detener brevemente en cada uno de ellos, ¿no? Estamos haciendo como una recapitulación o un repaso. Empezamos por el municipio, que pasa a ser un actor clave en las políticas sociales, ¿no? Particularmente en las políticas sociales que se desempeñan en espacios urbanos, ¿sí? Los municipios nacen como una comunidad local, ¿no? Son los grupos de vecinos que necesitan organizarse históricamente para resolver algunas de sus necesidades o problemas comunes. Luego, el proceso de institucionalización llegó a reconocerlos. Con esto quiero decir que en nuestro país, en la Argentina, primero se constituyeron los estados provinciales y el Estado nacional, y luego fueron reconocidas esas formas de relación y de organización vecinal que luego llamamos municipios, ¿no? Uno diría, los municipios son el último eslabón del Estado que logra institucionalizarse, ¿sí? Y que son reconocidos en las cartas orgánicas de esos propios gobiernos locales y en las constituciones provinciales y nacionales. Por ejemplo, la que figura en esta placa, que es la constitución de una provincia como la provincia de San Luis. Es solo un ejemplo. ¿Cómo define esta constitución provincial a los municipios o gobiernos municipales? ¿Sí? Podemos hablar de, muchas veces en algunos trabajos o en algunas intervenciones en clase aparece como que el municipio no es el Estado, ¿no? Y uno tendría que decir y recordar que el Estado se organiza en tres niveles: nacional, provincial y municipal, y que es tan Estado el municipio como cualquier otra instancia estatal de nivel nacional o jurisdiccional. ¿Por qué tiene tanta importancia el municipio en nuestro país? Bueno, porque forman parte del estado más próximo a la comunidad y están diseminados con distintas características y escalas a lo largo de todo el territorio, ¿sí? Los municipios, como el estado más próximo a la comunidad, a la población, han sufrido grandes transformaciones en los últimos años, ¿sí? Fundamentalmente, los gobiernos municipales
han recibido un conjunto de responsabilidades, de tareas que antes no tenían a cargo. Un autor como Daniel Arroyo dice que los municipios históricamente se definían por las tres B, B larga, basura, bombitas y baches, ¿no? ¿Qué hace un municipio? Alumbrado, barrido y limpieza. Es decir, funciones, digamos, básicas de mantenimiento del espacio público. Ahora, después de los años 90 y ya desde la dictadura, los gobiernos municipales van a ser objeto de un proceso que llamamos descentralización. Ustedes seguramente escucharon nombrar. La descentralización es un proceso de transferencia de responsabilidades del Estado nacional y o provincial a los gobiernos locales. Este proceso de transferencia muchas veces se dio sin los recursos ni capacidades necesarios, con lo cual los municipios se vieron en una doble presión: recibir responsabilidades transferidas por otros niveles del Estado y no tener las condiciones para atender esas responsabilidades que requerían respuestas directas para la población. Uno, si recorre, por ejemplo, y lo pueden hacer, el organigrama de algunos municipios, ¿sí? Se va a encontrar con que hay una diversidad de tamaño, de competencias. Cuando decimos competencias es de qué se ocupan y del contexto, ¿no? De las situaciones que resuelven. Eh, Podemos encontrarnos con municipios muy pequeños, de apenas 2.000 habitantes, hasta el municipio más grande de la Argentina, que es el municipio de La Matanza, con más de 2 millones de personas que lo habitan. Entonces las diferencias son muy significativas, no solo en tamaño, sino también en las funciones que cumplen. Y una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Los municipios, en la medida en que tienen más población y más territorio, tienen más recursos y también más problemas para resolver. Con lo cual, los municipios, y ahí ustedes pueden simplemente googlear la página oficial de cualquier municipio, por ahí es donde viven ustedes, o donde trabajen, o el municipio de Moreno, donde está la universidad, y van a ver la diversidad de tareas, mucho más de lo que decía Daniel Arroyo, que era alumbrado, barrio y limpieza. Se ocupan de desarrollo económico, de actividades culturales, muchas veces se ocupan de temas educativos, aunque no son de su responsabilidad porque las escuelas son de la provincia, se ocupan del medio ambiente, se ocupan de la atención de la salud, por ejemplo, en las unidades sanitarias. Muchas de ustedes fueron a hacer su entrevista a unidades sanitarias de dependencia municipal. Es decir, tiene una agenda enorme y son un campo laboral para nuestra disciplina y por supuesto para otras. Por eso nos interesa presentarlo. Muchos de nuestros centros de práctica, donde ustedes fueron a hacer sus actividades, son municipales. Unidades sanitarias, servicios locales, los puntos violetas, las dependencias que trabajan con jóvenes y adolescentes, etc. Así que la agenda municipal se amplió significativamente y ampliaron sus competencias en contextos muchas veces sociales y económicos muy complejos, ¿no? Por ejemplo, Adriana Clemente habla de la municipalización de las crisis. Los municipios fueron los agentes principales que atendieron crisis económicas. Por lo tanto, un municipio puede ser analizado considerando su población, su territorio y su forma de gobierno, ¿sí? Territorio, población y forma de gobierno. Y podemos distinguir también el modo de gestión, ¿no? El modelo de gestión. Me detengo solo un minuto en esto, y el modelo de gestión tiene que ver cómo lleva adelante sus políticas un municipio. En algunos casos, centrado en la prestación de servicios más bien tradicionales, poco parecido al alumbrado, barrio y limpieza, sobre todo los municipios más pequeños que tienen menos recursos, menos capacidades. Los que tienen funciones descentralizadas, es decir, atienden todos estos temas que fuimos mencionando, mucho de la agenda social, por ejemplo, políticas alimentarias, políticas de promoción del empleo, apoyo a las tareas educativas de la escuela y funciones, dice Adriana Clemente, emergentes, ¿no?
por ejemplo, temas de género, vinculados a la economía social, vinculados a la atención del medio ambiente, es decir, temas nuevos en la agenda. Ningún municipio es igual a otro en tamaño, en competencia, en modelos de gestión. Por lo tanto, uno puede tomar algunos de estos elementos que estamos mencionando para caracterizar de qué tipo de municipio estamos hablando cuando caracterizamos un gobierno municipal. Nosotros, por nuestra práctica, hacemos experiencia fundamentalmente en gobiernos municipales del Gran Buenos Aires. Pero así todo, podemos encontrar bastantes diferencias entre Luján y Morón, un distrito que se parece más, primer cordón, a la ciudad de Buenos Aires, y otro distrito que tiene condiciones de semi-ruralidad en algunas de sus partes. Bien, ¿qué tenemos con esto? Como un esquema de análisis, cómo conocer y caracterizar los municipios como un actor estatal muy relevante en los procesos de intervención. ¿Hasta acá estamos bien? Avanzamos un poquito más respecto a los municipios y siguiendo a Adriana Clemente, que es la autora que vimos en el texto de la unidad 5, decimos que hay municipios que tienen una capacidad de producción de sus propias políticas. Por ejemplo, algunos de ustedes mencionaban al Punto Violeta como una política municipal de articulación con la comunidad para la prevención y atención de la violencia de género. Bueno, un municipio que produce sus políticas, en este caso en un tema emergente, como son las situaciones de violencia de género. Y otros municipios que por ahí simplemente ejecutan políticas que vienen dadas desde el gobierno nacional o provincial. Y ahí uno también puede encontrar rasgos característicos de cómo funcionan estos gobiernos locales. Hasta acá una breve caracterización de los municipios. Actor estatal, con presencia en el territorio, el sector del Estado que más transformaciones ha registrado y el que tiene en sus manos una agenda significativa de la política social. El otro actor queda disponible, no lo voy a pasar ahora por una cuestión de tiempo, un video sobre un intelectual estadounidense que hace toda una descripción de lo importante que son en este tiempo contemporáneo, en este tiempo de gobiernos locales. Bueno, si tienen tiempo y ganas de verlo, habla un poco del gobierno municipal y del rol que tienen frente a los problemas sociales actuales. Lo voy a dejar disponible simplemente si lo quieren ver y lo tienen como material. El otro tipo de actor que vimos son los actores comunitarios, que pueden tener como distintos niveles de organización. Un actor comunitario puede ser un grupo de familias que organiza una olla popular, o un grupo de vecinos que se organiza frente a un corte de luz. Son un espacio espontáneo, no muy organizado, que no tiene ninguna instancia formal, pero que están vinculados a partir de redes de parentesco, de vecindad, vecinos, amigos, familiares, que se organizan para algún tema en común. Vendría a ser como una especie de microorganización, ¿no? Por otro lado, también encontramos las organizaciones de base, ¿no? Ya más institucionalizadas, sociedades de fomento, cooperativas, comedores, clubes. Por otro lado, los movimientos sociales de mayor envergadura y escala, de carácter más político y que representan a sectores más amplios y que generalmente confrontan con el Estado, y luego organizaciones no gubernamentales, más bien de perfil profesional. Son distintos perfiles de actores que tienen como lógica atender o satisfacer necesidades, por eso decimos que son comunitarios. De este libro, donde hay una necesidad, nace una organización, es que nos tomamos para definir qué es una organización social. Y vamos a dejar planteada una definición que ubica a las organizaciones como un conjunto, como un colectivo, como un grupo que tiene como objeto atender una necesidad. Es una definición bastante elemental, bastante básica.
Pero no solo tienen una necesidad común, sino que producen acciones para transformar su situación. Por eso decimos que son actores definidos por sus prácticas. ¿Cómo definimos a los actores comunitarios? Por lo que hacen. ¿Y qué hacen para atender una necesidad? Puede ser la alimentaria, puede ser educativas, pueden ser sanitarias. Pero además de tener un conjunto de acciones para atender necesidades, en general los actores comunitarios tienen alguna identidad común, a veces religiosa, a veces política, a veces identificada con un grupo de origen, por ejemplo, son de la misma comunidad migratoria, ¿sí? Comparten creencias, comparten valores y comparten lugares comunes. Voy a dejar para que ustedes tengan en el PowerPoint una larga recta histórica de ejemplos de organizaciones comunitarias que se fueron constituyendo para dar respuesta a distintos tipos de necesidades. Podemos hablar desde las mutuales de salud y las bibliotecas populares, las sociedades de fomento que se organizaban para urbanizar los barrios, ¿sí? Las organizaciones vinculadas a las villas o a los inquilinatos. Por supuesto, lo que fueron los movimientos de ocupaciones de tierras, los llamados asentamientos, los comedores, los movimientos de desocupados. Es decir, distintas formas de organización social que fueron dando respuesta a necesidades diversas a lo largo de la historia. No me voy a detener en cada una de ellas porque llevaría muchísimo tiempo. Ustedes tienen algo de esto en el texto, pero un punto que nos interesa destacar es cómo estas organizaciones se vinculan con el Estado para atender distintas necesidades. Y en esa vinculación se tejen un conjunto de tramas, de relaciones, de vínculos, donde lo estatal y lo comunitario podríamos decir que se confunde, que se mezcla. Y piensen en alguna de las visitas o actividades que hicieron ustedes en un centro de práctica y van a ver que en muchos casos aquellos actores que por ahí se definen comunitarios podemos encontrar mucha presencia del Estado. O viceversa, que muchas políticas del Estado se realizan a partir del aporte que hacen diferentes formas de organización de la comunidad. La trama estatal y comunitaria, digamos, forma parte de los dispositivos que se ponen en juego para eh, la implementación de Igual políticas. como te dice, quédate en tu casa, no vengas a trabajar. Sí, Vas a recibir el no sé si telegrama. hay una pregunta o por ahí tienen abierto el micrófono. No tienen abierto el micrófono. Bueno, hasta ¿Puedo acá. hacer una pregunta? Una pregunta. Sí, dale, Carolina. Nosotros que fuimos a ver la organización MT, pero que trabajaba con economías populares, agrupando cartoneros, armando ramas. Pero todas estas ramas, a su vez, eran cooperativas, o sea, eran programas sociales que cobraban, la mayoría. ¿Cómo entraría ahí la organización comunitaria, pero también estatal? O sea, hay un aporte que el Estado hace a esos actores. Te diría, dentro de la trama comunitaria podemos reconocer estos dos escalones que recién mencioné. Movimientos sociales, el MT es un movimiento social, agrupa muchas organizaciones, pueden ser cooperativas, pueden ser comedores, pueden ser estos centros de acompañamiento para consumos problemáticos, tienen distintas formas de organización territorial, que son lo que llamamos organizaciones de base, y sobre todo esto después del 2001, muchas organizaciones se nuclearon en redes o en movimientos o en federaciones que le dieran más peso y representatividad. Entonces, claramente, como decís vos, es un actor comunitario, podemos decir con dos niveles, un movimiento social y organizaciones de base que lo integran y que se articulan con el Estado para la realización de distintas políticas públicas. Algunas de economía social, otras de asistencia alimentaria, otras de atención en problemas de salud, etcétera, ¿sí? Otras educativas, por ejemplo, el programa Fines, que uno encuentra que la agenda del Estado se realiza en gran medida en la acción de estos grupos comunitarios. De hecho, la posibilidad de organizarse
en una red o movimiento, como es el caso del MTE, les da peso, visibilidad, les da capacidad política para vincularse desde el Estado, no desde un pequeño grupo en un barrio, sino desde una red más potente que tiene capacidad de interpelación y de negociación con el Estado. Claro, porque era como que ellos organizaban, ¿no? Ellos agrupaban y organizaban, pero bueno, también había un aporte estatal por este tipo de asistencia que cobraban. Creo que Correcto. entró a trabajar, pero ahora cambió el nombre y se llama Volver al Trabajo. Está muy bien. Es una política, sobre todo de subsidio al desempleo, que muchas organizaciones utilizan para sustentar las tareas que hacen. Muchos, por ejemplo, comedores o espacios de cuidado, ¿no? Son comunitarios, se organizan los propios vecinos, pero reciben, muchas veces negociando conflictivamente con el Estado, aportes para poder sostener estas actividades. Por eso, como decía antes, no está bueno pensar a los actores como instancias aisladas, sino más bien como una trama interrelacionada donde lo estatal y lo comunitario incluso también se cruza con otros actores económicos, por ejemplo. O sea, todos los proveedores, las empresas productoras y distribuidoras de alimentos juegan un papel muy importante cuando se habla de políticas alimentarias, ¿no? El Estado subsidia un bien básico como el alimento, pero está permanentemente condicionado por qué sucede con el movimiento de precios que establecen actores económicos en el campo de la producción de alimentos. Entonces, si uno empieza a mirar, uno construye un diagnóstico cuando puede mirar toda esa dinámica compleja de actores sociales que se relacionan en torno a una temática o problemática determinada. ¿Bien? Por eso no nos quedamos con los actores como islas, ¿no? Como instancias que pueden ser analizadas por fuera de una dinámica de interrelación mucho más compleja, ¿no? En donde esos procesos están totalmente superpuestos e interrelacionados. ¿Bien? ¿Hasta ahí respondí, Carolina? Sí, 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 sí. No, no, ¿Algún- no, no, algún- no. Está bueno jugar con el ejemplo, sobre todo porque ustedes pueden mirar una práctica desde estas categorías o conceptos teóricos y empezar a analizarlos, entendiéndolos a partir de estos conceptos, ¿no? Para eso nos sirve un poco acercarnos de a poco a esta conceptualización que nos da herramientas de análisis para entender cómo se comportan, en este caso, estos actores sociales. Bien, nos quedó por ver el tema familia, pero se corta el Zoom ahora, así que hacemos corte. Volvemos a entrar al mismo link, al mismo que entraron, y continuamos con el segundo momento de la clase. Vamos a trabajar lo que quedó de familia y los contenidos de la unidad 6. Les espero ahí en el mismo link y seguimos con la clase de hoy.